La Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado de la República agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a las actividades del Foro hacia un Senado sustentable. Este foro tiene como objetivo dar a conocer los resolutivos de la transición hacia un Senado sustentable durante un periodo de 8 meses, el cual inició con un diagnóstico preliminar que se convirtió en acciones concretas. Para dar inicio a este evento, saludamos en primer término al Presidium que nos acompaña. Damos la bienvenida al licenciado Roberto Figueroa Martínez, Secretario General de Servicios Administrativos. También está con nosotros el doctor Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios. Agradecemos la presencia del licenciado René Hernández Cueto, coordinador de Comunicación Social del Senado de la República. Esta mañana saludamos con gusto a los invitados de la empresa Deloitte que nos acompañan. La licenciada Rocío Canal, socio de sustentabilidad. El maestro Francisco Briceño, socio de Capital Humano. El licenciado Ricardo Bravo, socio de Riesgo Contractual. El licenciado Luis Young, gerente de construcción. Y también nos acompaña la licenciada Alejandra Vázquez Rueda, consultor senior de Capital Humano. Saludamos y damos la bienvenida al cuerpo de administración de este órgano legislativo. A todas y todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Y bien, para dar la bienvenida a este foro, tiene la palabra el Secretario General de Servicios Administrativos, licenciado Roberto Figueroa Martínez. Muchas gracias. Para todos los que no estuvieron en el desayuno hoy, voy a volver a decir lo mismo que anoche, que hoy en la mañana, que antier, No, quiero comentarles que el expresidente Roberto Gil, el senador Roberto Gil, en su presidencia nos encargó un programa muy especial y especialmente, bueno, pues es la etapa del Senado Sustentable. Con Roberto Gil iniciamos esta etapa de mucho esfuerzo, gracias a la participación de Deloitte y a la participación de todos y cada uno de ustedes en el Senado de la República. Estamos en una etapa ya no solamente de diagnóstico, sino actuación en el diagnóstico. Es un lenguaje complicado, sobre todo para los que no vivimos en esta nueva generación del aprendizaje de un nuevo teorema y de una nueva filosofía que es la parte sustentable. Quiero comentarles que muchos niños, hijos de ustedes, jóvenes, hijos de nosotros, traen muy bien marcado esta parte de sustentabilidad en cada una de sus partes ya esenciales de la educación. A nosotros nos hace falta esa parte de la culturización, una culturización para ir a un Senado sustentable, a una vida sustentable, a una etapa sustentable para cuidar cada uno de los insumos que nos da la naturaleza y que nos da la vida para poder seguir viviendo adecuadamente. Nos hemos acabado muchas cosas, nos hemos acabado bosques, nos hemos acabado ríos, nos hemos acabado aire, nos hemos acabado deshieles, nos hemos acabado mares, se va secando y vamos terminando con muchas cosas. Hoy en día es la conciencia la que nos llama, la concientización, la educación, la pertinencia de tener una vida diferente en esta parte de sustentabilidad. Créanme que no es solamente el decir vamos a un trabajo diferente de Senado Sustentable. Es una parte de filosofía interna y de aprendizaje, vuelvo a insistir, de conciencia, para que cada uno de nosotros hagamos conciencia. Es difícil, y a mí me cuesta trabajo.
porque me ven en el patio y agarrando mi purito y fumando mi purito, no fumo cigarro, sino purito, y ahorita me diría la gente de Deloitte, pues esa no es parte de sustentabilidad. Bueno, pues ahí tengo que trabajar, bueno, menos Carlos Boni, él sí no tiene nada de sustentable. Pero bueno, algún día tomaremos, Carlos y yo, conciencia, algún día, y nos quitaremos esa parte del gusto del fumar. Pero hay muchas otras cosas. Ahorita nos da mucho gusto tener un vaso de agua aquí en este presidio. Si ustedes recuerdan, hace unos meses, pues eran botellitas de agua las que ve aquí. Hoy estamos tratando de ir cambiando poco a poco, hasta en las propias adquisiciones, todo aquello. Hemos tenido un ahorro sustentable en la parte de la compra de insumos materiales de papelería. Este año fue un ahorro muy importante y quiero decirles que también gracias a Comunicación Social, ya aquellos librajos enormes de comunicación en donde venían todas las noticias, ya hacemos muy pocos. Era muy triste, muy desagradable ver hace muy poco tiempo cómo comprábamos periódicos en volúmenes enormes, mucho dinero, pero también mucho papel, que en la tarde-noche ya estaba aquí en la puerta para tirar ese papel a la basura o que se lo llevara precisamente para poderlo revender. Pero también el insumo de papelería era fortísimo. Hoy, vuelvo a insistir, los bebederos que tenemos aquí en el Senado de la República, úsenlos, son higiénicos, tienen todas las características para poder tomar agua de ahí, que nos vean usando los bebederos, que nos vean que todos tienen un vasito que les dimos hace muy pocos meses de Senado Sustentable, y ese vasito rellénenlo en cada uno de los lugares que puedan y que son públicos, para que la gente también vaya tomando concientización. Vamos a tratar de poco a poco, y espero yo que en muy poco tiempo, tener la menor de las adquisiciones en materia de vasos de plástico, de papelería, el ahorro de energía eléctrica, el ahorro de muchos de los insumos que tenemos que realizar, sobre todo en este año que viene, en el 17, porque en el 18 tendremos ya una parte fundamental del Senado Sustentable. Entonces, gracias por la invitación. Hoy es un día muy importante para nosotros porque se va a dar los resultados del trabajo, del esfuerzo durante 8 meses en donde todos hemos participado. Y muy especialmente quiero agradecer a mi compañero y amigo, al doctor Garita, que se sume a este gran esfuerzo. Él es un agente consciente de ello y que participa plenamente en este programa, y alguien fundamental que es un amigo muy cercano y que también ahora lo recibimos con muchísimo beneplácito y con mucho cariño, a don René Hernández, quien es el nuevo coordinador de comunicación social en el Senado de la República, y que no solamente es un funcionario de altura, es un amigo que conoce la materia como muy pocos, la materia de comunicación social, y que se suma a este y a muchos otros programas que traemos en el Senado de la República por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva. Don Pablo Escudero está muy al pendiente, el presidente, y así nos pidió que estemos muy al pendiente, él está muy al pendiente de nosotros, para que los programas que nos hemos comprometido, como es el Senado Digital, como es el Senado Sustentable, el reforzamiento y remodelación de muchos de las instalaciones del Senado de la República, él está muy al pendiente de los programas. Y yo, saliendo de aquí, le reportaré el avance que llevamos en esta materia de Senado Sustentable. Quiero agradecer a todos ustedes y muy especialmente, lógicamente, a René, al maestro Garita y a Deloitte, el que estén aquí con nosotros compartiendo este programa. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Roberto Figueroa por su mensaje.
Y bien, vamos a ver ahora un video realizado por la Secretaría General en coordinación con la Oficina de Comunicación Social de este órgano legislativo. Bien, muchas gracias al equipo de producción de este video. Vamos ahora a dar inicio a este foro y para la conducción del mismo tiene la palabra la licenciada Rocío Canal, socio de Sustentabilidad. Muchas gracias y buen día a todos. Antes que nada, agradecer al señor secretario, a todo el equipo del Senado que nos ha tenido aquí durante tantos meses y a todos ustedes por dedicarnos este par de horas el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por eso. Si me lo permiten, voy a estar platicando desde aquí parada para que pueda yo ver la presentación y basarme un poco en ella. Lo primero que me gustaría hacer es platicar acerca de los objetivos de esta sesión. Muchos de ustedes estuvieron presentes en una sesión que tuvimos en febrero y obviamente a muchos de ustedes los conocemos de cerca por el proceso de levantamiento de información, iniciativas, etcétera. El día de hoy los objetivos que vamos a estar cubriendo para la próxima hora y media pues vamos a recapitular lo que fue el proyecto y los objetivos iniciales que buscaba el Senado. Vamos a platicar de los resultados que obtuvimos del proceso, del diagnóstico que hicimos, los avances, el plan de acción que se implementó y los avances que hemos alcanzado hasta el día de hoy, los logros que hoy podemos decir que ha conseguido el Senado con estos últimos 8 o 10 meses de trabajo y finalmente qué es lo que dejamos y qué es lo que viene por delante en el año 2017 y en el año 2018. Si me lo permiten,
yo creo que vamos a recapitular un poco de lo que es sustentabilidad. Sustentabilidad es una estrategia que siguen las empresas, las organizaciones, que siguen incluso a nivel personal, que tiene 3 ámbitos o 3 líneas de acción importantes. La parte económica, ¿a qué nos referimos con la parte económica? Cómo una organización se gobierna, con quién se relaciona, cuáles son sus procesos, cuál es su normatividad, etcétera. Tenemos también la parte social, que quiere decir, tenemos la parte social interna y la parte social externa. La parte social interna se refiere a los colaboradores y a todas aquellas personas que trabajan o pertenecen a la organización. Y la parte social externa es la comunidad en la que esta organización opera, ¿no? Cómo la organización contribuye a temas sociales que aquejan a esa comunidad en específico. Y finalmente, la parte ambiental. La parte ambiental se refiere mucho a los recursos que utiliza esa organización, a los que requiere para operar, a los que son fundamentales para la consecución de sus objetivos. ¿Cómo los maneja? ¿Qué recursos compra? ¿Cómo los usa más eficientemente? ¿Cómo se deshace de ellos más eficientemente, de los residuos, ¿no? Y temas torales que también están incluidos en las 3 esferas, como son el tema de tecnología, como son el tema de seguridad, de protección civil, etcétera. Concretamente en el Senado, lo que buscamos es que se convirtiera, ¿no?, o que avanzara en convertirse en una organización sustentable. ¿Qué es una organización sustentable? Pues basada en estas 3 esferas, la organización identifica cuáles son sus temas importantes, porque no tiene caso que una organización esté gestionando temas como agua si no es un tema importante en el medio ambiente para ella, ¿no?, o para su operación. Identifica, mide, que es algo muy importante, porque no podemos reducir ni gestionar ni hacer mejoras a algo que no hemos medido. Entonces, una organización sustentable identifica, mide, gestiona y reporta sus temas materiales. ¿Qué quiere decir materiales? Sus temas importantes o relevantes en estas 3 esferas. ¿Para qué los va a medir? Pues para lograr un impacto positivo, no solamente en su operación, no solamente en su gestión, sino también en los grupos de interés con los cuales ésta se relaciona y obviamente como consecuencia de ello un impacto positivo o un impacto no tan negativo al medio ambiente. Concretamente, ¿qué temas estuvimos analizando en el Senado en nuestro proceso de diagnóstico? En la parte económica, todo el tema de ética, las relaciones con terceros, ¿qué quiere decir? Nuestros proveedores, especialmente nuestros proveedores, con quienes nos estamos relacionando y cómo, a través de qué contratos, etcétera. Y la normatividad del Senado, bajo qué normas se rige el Senado para tener una operación más eficiente, más transparente y obviamente de menor riesgo. En los temas sociales, ¿qué temas cubrimos? Pues el tema del personal que trabaja en el Senado, analizamos temas como clima laboral, como la salud y seguridad de los colaboradores, temas como equidad de género y temas como el ciclo de vida del personal, a quién se está contratando, por qué capacitación se le da, qué planes de carrera o crecimiento tienen y cuál es el proceso de salida de esa gente, ¿no? Entonces, un poco hacer un diagnóstico del tema de la gente del Senado. También estuvimos involucrados en el tema de visitantes, quiénes nos visitan, por qué nos visitan, qué necesitan aquellos que nos visitan, cuál es la seguridad de aquellos que nos visitan o de quienes pertenecemos al Senado a la hora de que entran visitantes. También en el tema social abarcamos el tema de sociedad, ¿no? ¿A qué colonia pertenece? ¿No? Reforma 135, que fue lo que antes era la nueva sede, ¿no? el motivo del estudio o el alcance del estudio. Y toda la parte social, en dónde estamos en cuanto a colonia, en cuanto a sociedad, en cuanto a necesidades, expectativas de los vecinos, de la comunidad en donde está operando el Senado en este momento. En temas ambientales, cubrimos los temas de recursos naturales, especialmente el de energía y el del agua. ¿Cuánta energía se está consumiendo en el Senado? ¿Cuánta agua se está consumiendo en el Senado? ¿Cómo le estamos usando? Y si podemos consumir menos, comprar menos, usar menos y obviamente hacernos cargo de los residuos o desperdicios como puede ser la planta de tratamiento de agua. Muy importante en el tema ambiental hablamos de los bienes, el proceso de adquisición, ¿no? ¿Qué estamos comprando? ¿A quién le estamos comprando? ¿Qué tanto estamos usando? Y cubrimos temas como el papel, que era un foco rojo, vamos a ver luego los resultados, todos los consumibles que se adquieren en el Senado, cuáles son y cómo se usan,
las estaciones de café, todas las cafeterías y todos los productos que hay en una cafetería, el mobiliario, los equipos electrónicos. Los equipos electrónicos, hubo una colaboración muy importante con Lalo y con el proyecto de Senado Digital en cuanto a qué equipos electrónicos tenemos, cómo los estamos usando, si son los que debemos de tener o no, si tenemos que tener más o menos, y cómo también nos estamos haciendo responsables del residuo de nuestros equipos electrónicos. Y finalmente trabajamos en temas de instalaciones y espacios en cuanto a movilidad y el mantenimiento de nuestras instalaciones. Como puntos centrales y que cubren las tres esferas, hicimos un pequeño estudio del tema de seguridad, de protección civil, todo lo que era tecnología y un plan de continuidad, si existía o no el tema de plan de continuidad en el Senado. ¿Okay? Esto fue el alcance de lo que nosotros hicimos el diagnóstico desde el mes de febrero. Estas son las áreas y los temas que nosotros cubrimos. Cuando hablamos de sustentabilidad en el Senado y hablamos de esos temas, entonces viene la pregunta, ¿qué buscaba el Senado y por qué es importante la sustentabilidad del Senado? Con esta diapositiva vamos a tratar de contestar ambas preguntas, ¿no? Primero, como bien decía el secretario en la presentación o en la introducción de este tema, hay un tema básico para el Senado con la sustentabilidad, que es una congruencia con su quehacer legislativo, ¿no? Si en el Senado se están generando las leyes para un mejor futuro, para un mejor cuidado, el Senado tiene que ser el que ponga el ejemplo en muchos de los sentidos. El Senado tiene que ser el que tenga el comportamiento que después va a pedir que los terceros tengan, ¿no? Entonces, en primer lugar, el interés del Senado es decir, nosotros queremos tener y hacer lo que después deberíamos de estar regulando. Es un tema, como decía el señor secretario, de conciencia y es un tema de congruencia, ¿no? Entonces, ese era quizá el tema más importante. ¿Qué otro objetivo, qué otro tema buscaba el Senado en temas de sustentabilidad? Pues una operación más eficiente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues yo tengo que operar mejor con menos recursos. Y eso no solamente me va a traer ahorros, sino que me va a implicar mejorar procesos, va a hacer que este sea un mejor lugar de trabajo para la gente que trabaja aquí. Y además va a ayudar en la transparencia y en la rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir? Pues eso es un círculo positivo o un círculo virtuoso de ganar-ganar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Además de que yo estoy haciendo lo correcto, esto se tiene que traducir en ahorros, en eficiencia operativa para mí. Tengo que operar con menos, tengo que lograr mejores resultados con menos recursos. Y de esa manera impactar positivamente a la organización en los costos y también positivamente pues, a la sociedad y al medio ambiente. El tercer objetivo o la tercera línea de importancia para el Senado, bueno, pues es alinearse con compromisos nacionales e internacionales de nuestro país, ¿no? Los presidentes, el presidente actual, el presidente anterior, en los foros de la COP21 en París y en los diferentes foros internacionales relacionados con el medio ambiente y la sustentabilidad, establecieron compromisos muy claros de reducción de impacto ambiental por nuestro país. Y nosotros como Senado tenemos que cumplir o tenemos que contribuir a la consecución de esos compromisos, ¿no? Si se establece que la huella de carbono de nuestro país debe bajar 30% en los próximos 15 años, pues entonces nosotros como Senado, como nos vamos a poner esa camiseta y como vamos a poner nuestro granito de arena para decir yo estoy contribuyendo con esto, que es mi parte, para que el país en general cumpla con los compromisos que estableció a nivel internacional. Siguiente y muy importante también la capacidad de impacto del Senado. El Senado es una organización que tiene una alta capacidad de impacto no solamente en su gente, sino también en los terceros y en la comunidad, en la sociedad en general y en el país. Y por lo tanto, está identificado como una organización cuyos cambios pueden impactar positivamente a los demás y generar cambios en los demás. Entonces, ya no es solamente hacerlo porque está bien y solamente por mi beneficio y solamente porque también me va a generar ahorros, sino es también hacerlo porque mi buen comportamiento debe de empujar el buen comportamiento de terceros. Y pongamos el ejemplo de los proveedores, ¿no?
Si yo soy mucho más cuidadoso con los proveedores y con los productos que compro y tengo unas reglas más estrictas, unos mejores contratos acerca de lo que compro y a quién le compro, pues entonces automáticamente vamos a empujar hacia arriba a esos terceros relacionados. Y esa capacidad de impacto también se traduce a nuestra gente, a quienes trabajan aquí. Si yo estoy pidiendo que se cuide el papel, que se cuide el agua, que se cuiden los consumibles, que la gente tenga una actitud mucho más respetuosa con los temas ambientales, bueno, pues entonces estoy impactando también en primero y en segundo lugar con unas familias, con una colonia, con una sociedad. Y el Senado tiene una alta capacidad de impacto. Y finalmente lo que se busca es tener un liderazgo en el sector público, ¿no? Ser una organización del sector público modelo en los temas de sustentabilidad. Esto nos hace pensar que de pronto cuando hablamos de sustentabilidad la gente dice, pues eso déjenselos a las grandes empresas, ¿no? Ellas tienen dinero para invertir, ellas tienen dinero para gastar en esto, a nosotros no nos aplica, a nosotros no nos toca. Y el tema de sustentabilidad es transversal a todas las organizaciones, no solamente a empresas, no solamente a aquellas que son grandes, no solamente a aquellas que tienen recursos para pagarlo, sino a todas las organizaciones. A todos nos aplica, cada quien en su trinchera y de acuerdo a lo que hace, tiene que vigilar, identificar y gestionar temas ambientales, temas sociales y temas de económicos o de gobierno. Entonces, cada una de las organizaciones deberá hacer su propio diagnóstico, su propio estudio, porque cada una es diferente, para ver cuáles son los temas relevantes y en cuáles tiene que trabajar. El objetivo general del proyecto, pues lo tenemos aquí, es acompañar al Senado para definir e implementar la estrategia de sustentabilidad. Esta estrategia de sustentabilidad debería ser congruente completamente con los objetivos que se establecieron en el 2015 para el Plan Estratégico 2015-2018 y buscando ser una organización pública modelo en temas sociales, en temas ambientales y en temas de gobierno. ¿Cómo lo íbamos a lograr? En todo este proceso en donde nosotros iniciamos con nuestra propuesta y con el plan de acción de este proyecto, dijimos, lo primero que necesitamos es entender claramente cómo opera el Senado, ¿no? Porque como les decía yo, cada organización es diferente. Cuando entendemos cómo trabaja la organización, entonces podemos identificar consumos, podemos identificar áreas de oportunidad, podemos identificar problemas, podemos identificar riesgos. Lo primero es conocer cómo opera la organización. Lo segundo, identificar las posibles mejoras y priorizarlas, ¿no? Empezamos trabajando con 350 áreas de mejora o actividades de mejora y después las fuimos priorizando. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo de mayor impacto? ¿Qué es lo que podemos pagar? ¿Qué es lo que nos da resultados inmediatos? ¿Qué es lo que tenemos que invertir a largo plazo? Etcétera. El tercer punto es definir metas y planes de acción. Primero, ya entendimos cómo operamos, cuáles son nuestros temas materiales. Segundo, ya entendimos qué podemos mejorar y cómo. Lo tercero es decir, pues a ti te toca hacer esto en tanto tiempo y estos son tus objetivos, que es el plan de acción, y es algo muy importante para que las cosas puedan resultar, porque si nos vamos y decimos todo esto tienen que mejorar y no les decimos ni cómo, ni quién, ni cuándo, pues entonces las cosas no se van a realizar. Y finalmente, pues hay que medir los resultados, los avances y reportarlos, que dentro de un año y que dentro de 2 años, cuando lleguemos al 2018, podamos tener resultados contundentes, medidos, transparentes, que compartir no solamente con la sociedad, sino con la gente dentro del Senado que tanto esfuerzo está haciendo y que tan su vida está en este proyecto, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Qué áreas de parte de Deloitte participamos en este proyecto y cuál fue el alcance de cada una de ellas? En primer lugar, tenemos el área de sustentabilidad, ese es el área que yo lidero y fue el área encargada de la coordinación general del proyecto. ¿Qué más temas veíamos en sustentabilidad? Bueno, hicimos un estudio de materialidad, ¿qué quiere decir? Identificamos los temas relevantes para la operación del Senado. Les vamos a dar los resultados más adelante. Pues nos dimos cuenta que había cosas que ustedes consideraban que eran muy importantes, como el consumo de agua, y que estaban muy bien gestionados, ¿no? Y que además no resultaban materiales
en temas de consumos, ¿no? No resultaban sumamente importantes porque los consumos están bien gestionados, las instalaciones están bien gestionadas y en realidad pues no es algo que esté en donde estemos fuera de rango. Entonces identificamos todos los temas materiales, hicimos un estudio de madurez de Deloitte. Este estudio lo desarrolló la firma a nivel global en Estados Unidos y lo que pretende es medir el nivel de madurez de las organizaciones en diferentes líneas de acción y qué tan madura es la organización. Y también medimos el impacto ambiental del Senado. Bueno, pues hay metodologías que miden cuál es el impacto de una organización en el medio ambiente. Pues hicimos esa medición de nuestra huella de carbono, que después les voy a platicar qué es lo que resultó. Trabajamos mucho con Luzma en el área de adquisiciones para ver qué se está consumiendo. Si estamos consumiendo más o menos de lo que necesitamos, qué tipo de productos estamos comprando. Y ahí también hay resultados muy interesantes. Y finalmente nos encargamos de el tema del lugar de trabajo en cuanto a instalaciones, en cuanto a los equipos, ¿no? Ahí también hay observaciones muy importantes de cómo está trabajando la gente, no solamente en su espacio físico, sino también en los materiales, en el equipo que está utilizando la gente para hacer su trabajo y encontramos áreas de oportunidad interesantes. El área de construcción que lideró Luis Young, que tenemos al final del presidium, bueno, tenía como objetivo revisar, identificar áreas de oportunidad y hacer un plan de acción para temas de instalaciones, cubriendo o en un alcance de reforma 135, eso es muy importante mencionarlo. Se revisó a cabalidad la instalación eléctrica, la instalación hidráulica, el sistema de aire acondicionado y el sistema de residuos en cuanto a las instalaciones que ustedes tienen o con las instalaciones que ustedes cuentan para manejar los residuos adecuadamente. Se hizo también un estudio de movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Había en ese momento, y se han hecho mejoras importantes, muchos tiempos de traslado en el Senado de la gente que le costaba tiempo y trabajo moverse dentro del Senado, específicamente temas como los elevadores, como las salas de juntas, etcétera, que ocasionaban que hubiera tiempos perdidos en los traslados del Senado. El Senado tenía un tema de movilidad importante, ¿no? Que, bueno, pues todos ustedes han vivido. Y el tema de obra pública. ¿A qué nos referimos con este tema? Pues qué tipo de obras, remodelaciones, construcciones está haciendo el Senado, cuáles hizo y cuáles planea hacer para ver cómo estas, no solamente ahorita, sino en un futuro, deben estar incluyendo temas y criterios de sustentabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente es el comportamiento de mi gente, no solamente es que yo mejore mis procesos de adquisición, sino que también tengo que tener las instalaciones adecuadas, ¿ok? Riesgo contractual, que lidera Ricardo Bravo, se enfocó en el tema de proveedores. ¿Qué pasa? A veces pensamos que una organización, pues como que la blindamos, ¿no? Nosotros estamos bien aquí, estamos haciendo bien nuestra chamba, pero ¿qué pasa? Tenemos productos y servicios que entran a nuestra organización y que de alguna manera la pueden contaminar si no son sustentables o si no son los adecuados. ¿De qué sirve que yo tenga unas instalaciones perfectas si los consumos que estoy trayendo o que estoy generando no lo son? O los productos que yo estoy adquiriendo no lo son. Entonces, todo este tema de proveedores fue muy importante, no solamente por lo que estamos comprando, sino también para decir, bueno, ¿con quién nos estamos relacionando? ¿Cuál es nuestro proceso de selección, de contratación con proveedores? ¿Cuál es nuestro proceso o cómo son nuestros contratos con nuestros proveedores? ¿Son los adecuados? ¿Tienen las cláusulas que nos protegen? ¿Estamos solicitando también a ellos compromisos con temas ambientales y sociales o no? ¿Se están cumpliendo los contratos? ¿Hay alguien que está vigilando que los contratos con ellos se cumplan por parte suya y por parte nuestra? ¿Estamos revisando el cumplimiento o estamos revisando el comportamiento sustentable de nuestros proveedores o no? Entonces, eso es lo que cubrió la parte de riesgo contractual. Y finalmente, la parte de capital humano. Creo que para nadie es ajeno que una organización la conforma la gente que pertenece a ella. Y no sirve de nada que la organización destine todos los recursos si la gente que pertenece a la organización no está enganchada, no tiene un cambio de conducta, no tiene una adhesión con las estrategias, no las conoce, no las comunica o no las lleva a cabo. La parte de capital humano es el eje transversal de toda una estrategia de sustentabilidad en una organización. ¿Por qué?
porque todo lo que digamos o todo lo que compremos no va a servir de nada si la gente no lo hace, no lo usa, no está convencida y no tiene la camiseta puesta de lo que le toca. Entonces, el área de Francisco Briceño fue la responsable de este tema de capital humano. ¿Qué buscaba? Pues concientizar a la gente, capacitar a la gente y sumar a la gente en los temas de sustentabilidad para que una vez que la organización diga o el Senado diga yo estoy haciendo lo posible y lo que me toca, ahora cada persona que pertenece al Senado tendrá que hacer lo propio para que esta estrategia resulte y obviamente pues cumpla con los objetivos para la cual fue creada, ¿no? En todos estos temas vimos el estado actual, el estado ideal y las acciones a implementar, ¿no? En tema de capital humano, en tema de riesgo contractual, así estamos, así tendríamos que estar y por lo tanto tenemos que implementar estas acciones para llegar al estado ideal. ¿Cuáles fueron los hallazgos? A nivel general, sí me gustaría mencionar que recibimos un gran interés en el tema, no solamente por el equipo que lidera Rubén, Paco, Cristina, que siempre estuvieron atentos a las cosas que había que hacer y a lo que verdaderamente implicaba la sustentabilidad. He de decir que uno de los temas importantes era que la gente creía, cuando oía Senado Sustentable, que nada más íbamos a hablar de medio ambiente, ¿no? Y de pronto llegamos a decirles, oigan, pues sí, el medio ambiente está padre, los recursos están identificados, pero también tienes este problema que quizá tú no habías identificado o tienes este riesgo que quizá tú no habías identificado y que resulta de mayor relevancia a lo mejor que un ahorro de agua, ¿no? Entonces, un gran interés por parte no solamente del equipo, sino de todas las personas que nos recibieron. Tuvimos muchas reuniones, tuvimos muchas sesiones, entrevistas, encuestas, y la verdad es que eso fue un motivador muy importante para nosotros, ¿no? El tema interesa, el tema gusta, y la verdad es que tuvimos una muy buena audiencia y buena respuesta. Lo que les decía yo, había una percepción de que su Senado sustentable es ahorremos agua, pongamos espacios verdes, y todo es ambientalmente amigable, con lo cual ya somos un Senado sustentable. Y como les mencioné en la primera diapositiva, la sustentabilidad es mucho más que eso, porque la sustentabilidad significa precisamente sostenerse en el tiempo. Y sostenerse en el tiempo no solamente va a implicar cuidar mucho tus recursos, sino también otras cosas como el ámbito económico y el ámbito social que platicamos. Una gran apertura para recibir ideas y también para implementarlas. De pronto veníamos y les decíamos, oigan, se nos ocurre esto, y literalmente la siguiente semana ya estaba, o sea, ya estaba. Y entonces esa respuesta inmediata que solamente hablaba de un interés claro y además de ganas de hacer las cosas, creo que sí vale la pena reconocerlo. Esto es lo que hablamos, a lo que me refiero cuando digo alta capacidad de respuesta ante las iniciativas, ¿no? Mucha apertura y mucha capacidad de respuesta. Nos encontramos con una organización compleja, ¿no? No solamente por el tipo de organización que es, sino por las diferentes ideologías que se manejan en una sola organización, ¿no? A veces cuando trabajamos y trabajamos con muchas entidades de gobierno, pero cuando trabajamos a lo mejor con una organización, pues es más fácil alinearse, ¿no? Es más fácil, pues hay como ideologías muy homólogas, ¿no? Homogéneas. Y en el Senado nos encontramos con una pluralidad de ideas, pero eso solamente hace que la organización sea mucho más rica. Y al final de eso nosotros aprendimos mucho, ¿no? Hay cosas que cuando se plantean y están bien planteadas y están bien hechas, le van a parecer bien a todos, no importa su ideología. Y creo que al final eso fue una gran lección para nosotros y por nuestra parte un reconocimiento muy importante para el Senado. Cuando hablamos de hallazgos nos vamos a ir ya puntualmente a cada uno de los hallazgos por cada uno de los frentes, ¿no? En primer lugar, y hablando de sustentabilidad, yo voy a exponer la parte de sustentabilidad y mis socios van a exponer cada uno de los resultados. Ale va a platicar de capital humano, pero me voy a referir ahorita a los hallazgos que encontramos en sustentabilidad. Encontramos un proceso de adquisición con áreas de mejora. ¿Qué quiere decir eso? Estamos comprando mucho, no solamente en cantidad, sino en variedad de productos. Estamos comprando mucho. No tenemos criterios ni ambientales, ni sociales, ni económicos en los productos que compramos.
ni en los proveedores a quienes les estamos comprando. La distribución de estos productos que compramos es a veces excesiva y provoca una acumulación necesaria, ¿no? A una acumulación innecesaria. ¿Qué quiere decir? Se compra todo lo que piden y se les distribuye. La gente acumula a veces más de lo que necesita, más de lo que requiere para su operación, pero pues estamos acumulando y estamos comprando, ¿no? Entonces, pues estamos comprando mucho, como les decía, en cantidad y en variedad. Estamos comprando, quizás podríamos comprar mejores cosas, ¿no? Mejores productos, con criterios ambientales, que tengan ciertas certificaciones, que tengan, pues que tengan a lo mejor una constancia de sustentabilidad, ¿no? Que estén conformados o hechos o elaborados en procesos sustentables. Estamos repartiéndolos a libre demanda, como se dice, y creemos que también es importante desde el proceso de compra pensar en cómo me voy a hacer yo responsable del desecho de aquello que estoy comprando, porque eso también me va a hacer comprar diferente, porque compramos y compramos y nosotros somos responsables de nuestros residuos, y entonces eso lo tenemos que pensar desde el momento en que escogemos un producto. ¿Cómo me voy a responsabilizar del residuo? Entonces, pues no había criterios de desecho responsable, ¿no? Pues compro esto, está bien, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo, tenemos que comprar un mejor papel, ¿no? Que tenga criterios sustentables, tenemos que comprarle a un mejor proveedor, tenemos que usar menos papel y tenemos que hacernos responsables de todos los desechos de papel, ¿no? Eso es como se vuelve un círculo virtuoso o el análisis de ciclo de vida de un proyecto. ¿Qué pasa también en temas de tecnología? Pues tenemos que tener criterios diferentes para adquirir nuestros equipos, las computadoras, los servidores, las impresoras. Tenemos que comprar mejores productos, tenemos que usarlos más eficientemente y desde que los compremos tenemos que pensar en cómo vamos a ser responsables con el desecho de esos productos o servicios, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, había muchas áreas de mejora en el proceso de compras. Tenemos también, no había consumos medidos. Oye, consumo mucha o poca energía, pues hay que medirla, ¿no? Consumo mucho o poco papel, pues hay que medirlo. Consumo mucho o poco agua, hay que medirlo. Entonces, no había mediciones, ¿no? Sí hay un proceso muy transparente en el tema de adquisiciones de lo que se compró, ¿no? Pero cuantificarlo y poder hacer un benchmark o compararme si estoy comprando mucho o no, pues eso no existía, ¿no? Tampoco había ¿no? criterios de sustentabilidad en cuanto a desechos, ¿no? También encontramos algunas áreas de oportunidad en el tema de protección civil y seguridad. Hicimos varias visitas, ¿no? A revisar las instalaciones, a revisar incluso de noche los consumos, la electricidad, la luz, etcétera. Y sí nos dimos cuenta que había algunas áreas de oportunidad en el tema de protección civil y también de seguridad, lo cual resultaba incluso a lo mejor un poco más relevante de lo que pudiera ser un tema como ahorro de agua, ¿no? Es decir, bueno, lo relevante y lo material debe ser que nuestra gente esté bien, esté segura, etcétera. Entonces, identificamos algunas áreas que se atendieron también de inmediato, ¿no? Exceso de equipos institucionales y personales, después les voy a platicar, pero la acumulación de equipos de la gente en sus lugares era impresionante, no solamente de lo que guardan de papel, sino también de las cafeteras, de los minibares, de los mini refrigeradores, cada quien su impresora, o sea, como mucha distribución a lo mejor poco adecuada de muchos de los recursos, ¿no? Y en exceso, eso lo único que ocasiona es, primero, temas de protección civil, ¿no? Porque hay espacios incluso bloqueados por tanto papel, por los equipos, sino que también, pues, consumos excesivos de energía. Consumos excesivos de energía que les voy a platicar cuál es el consumo del Senado y de verdad es muy importante. Entonces, bueno, pues distribución de equipos, ya sea que yo traigo mi cafetera o pido mi propia cafetera, mi propia impresora, mi propio escáner, mi propio no sé qué. Entonces, era pues una acumulación también innecesaria de equipos, ¿no? Y un lugar de trabajo también en algunos puntos, sobre todo en los sótanos de gente que tenía algunas áreas de oportunidad, ¿no? Que también en su momento las mencionamos. Si quieres, Ricardo, platicar de los hallazgos en riesgo contractual.
Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Bueno, por la parte de riesgo contractual, particularmente para este apartado, lo que revisamos fue, pues bueno, fueron 8 contratos de mantenimiento, en donde estas observaciones o estas áreas de oportunidad fueron particularmente 5 temas, en donde hay una mejora de procesos a los contratos a nivel proceso. Creo que hay muchas actividades de por medio, creo que se pueden simplificar. Creo que hay muchos temas de áreas de oportunidad, donde comenta Rocío, para la parte de riesgo contractual. También el segundo punto es fortalecer particularmente los indicadores de desempeño de los proveedores. Creo que si bien ustedes ya dan por descontado que hay un tercero relacionado que está haciendo todas las acciones, creo que en la medida de lo posible se tienen que fortalecer estos indicadores de desempeño, que les va a abonar muchísimo en su día a día. Ustedes están muy abocados en la operación y que ustedes están descargando esta responsabilidad a un tercero, y este tercero debe tener particularmente unos indicadores muy puntuales. Y el tercer punto, obviamente, es el tema de seguimiento. El tema de seguimiento, ¿cómo sabemos que nuestros proveedores están cumpliendo? Pues bueno, debemos que dar un seguimiento más robusto al proceso, y obviamente, como comentaba Rocío, hay un capítulo de detalles donde podemos indagar posteriormente. También hay una ausencia de un sistema específico. ¿A qué nos referimos con esto? En la ausencia de un sistema específico es que actualmente ya se tiene, antes no, pero actualmente ya se tiene un sistema de evaluación de proveedores, tanto para renovaciones de contratos como para contratos nuevos o proveedores nuevos. Creo que eso ayuda, y creemos que eso ayuda muchísimo a simplificar también los procesos. ¿Por qué inventar el hilo negro en función a lo que ya se tiene establecido? Creo que ustedes tienen una gran demanda de servicios, de mantenimiento, y este sistema de evaluación de proveedores les va a abonar muchísimo a todo su día a día. Y por último, bueno, es la mejora de las sesiones y obviamente de los roles y actividades que se tienen en los comités de adquisiciones. Esto es fundamental, que hay una comunicación, que vimos que hay un área de oportunidad importante, en donde con estos roles ya definidos y actividades va a mejorar radicalmente estos procesos. Son estos 5 grandes rubros que vimos en la parte de riesgo contractual, y pues bueno. Muchas gracias. Ahí un poco para cerrar, es importante mencionar algunas cosas, ¿no? Como decíamos, una organización ya no es solamente responsable de su operación, sino de lo que están haciendo los terceros con los que se relaciona. Ya no se vale decir, ay, bueno, pues ese que está incumpliendo la ley no soy yo, es mi proveedor. Ya no se vale decir, pues ese que se comporta en forma poco ética no soy yo, es mi proveedor y a mí ni me diga, ¿no? Porque nosotros como organización somos responsables de eso. Y en el tema de comité de adquisiciones, pues es también como establecer o apoyar a que este comité siga operando y opere en forma más regular, más continua, porque de verdad hay una responsabilidad bien importante en este comité, ¿no? Entonces, creemos que cuando a lo mejor depende las adquisiciones de una sola persona o de muy pocas personas, hay un riesgo en la organización. Hay un riesgo no solamente en cuestiones del tiempo de la persona, que a veces no tiene el suficiente tiempo para cubrir todas esas necesidades y responsabilidades, sino que también hay un riesgo en decir, bueno, si esta persona que se encarga de las compras falta, bueno, pues ¿qué va a pasar con el proceso de adquisiciones? Si es la que tiene toda la información, toda la logística, etcétera, pues tenemos, y también obviamente en temas de transparencia, de rendición de cuentas de riesgo. Entonces creemos que ahí sí había una oportunidad también importante en cuanto a los proveedores. Por parte de las instalaciones, Luis, ¿nos platicas qué pasó? Hola, buenas tardes. Por parte de las instalaciones, lo que se realizó fue un recorrido a diversas horas del día, en donde íbamos revisando cada una de las instalaciones y el funcionamiento de estas. Y a través de estos recorridos llegamos a los siguientes hallazgos, que son algunos de los principales hallazgos que tenemos. Es importante destacar que se tiene un sistema hidráulico bien gestionado, en el cual se obtienen ahorros de agua, y también el agua es tratada. También en estos recorridos que se realizaron hace 8 o 10 meses,
se identificó la necesidad de realizar un mantenimiento para mitigar los malos olores que existían en esa época. Otro punto importante es que también se tiene un sistema eléctrico adecuado, un sistema de instalación muy bueno eléctrico del edificio, en el cual es eficiente y le da el servicio que necesita el Senado. También se observaron consumos excesivos de energía. Todo esto es derivado del uso de focos de mediano consumo que se usaban previamente, y también por el uso excesivo de energía, especialmente en el recorrido que hicimos nocturno. Se observó que muchas de las luminarias se encontraban prendidas a deshoras, cuando ya mucha gente no se encontraba dentro de las instalaciones. También se hizo un recorrido y se observó que el sistema de aire acondicionado no tenía un mantenimiento regular. Y también, como un último hallazgo de instalaciones, se observó que en el área de obra pública no se realizaba sin normas, lo cual se tenía un bajo control de todas las construcciones que se realizaban dentro del edificio. Hay dos comentarios un poco para cerrar este tema de instalaciones. Al Senado le preocupaba mucho el sistema eléctrico que tenía y el voltaje que se maneja en el sistema actual del Senado. Es un sistema innovador, es un sistema adecuado, es el sistema que se está implementando y usando en los edificios inteligentes, en los nuevos edificios. Entonces, bueno, por esa parte creemos que el sistema eléctrico del Senado, que hubiera sido muy complejo de cambiar o de alterar en cuanto a productos e insumos, es el adecuado. Lo único que hay que hacer es encontrar los proveedores adecuados de estos productos e insumos para el sistema eléctrico. Y muy importante para nosotros el tema de obra pública. El tema de obra pública no está normado y tiene alto riesgo. Si el Senado piensa en un futuro estar a lo mejor haciendo remodelaciones, nuevas construcciones, nuevos edificios, etcétera, el Senado tiene que tener criterios sustentables, no solamente con los proveedores que hagan estas obras, sino también con los materiales que se compran, con los procesos de construcción, con la salud y seguridad de los trabajadores que impliquen y con el cuidado del medio ambiente en todo el entorno de esta construcción. Entonces, ahí detectamos un área de oportunidad importante. ¿Por qué? Porque de pronto estamos diciendo somos un Senado sustentable y a lo mejor en una construcción pues viene un periodista, un vecino que nos dice pues no, que eres sustentable. Esto no es sustentable. A lo mejor este proceso de construcción o estos materiales que estás utilizando en esta nueva construcción o la gente, el equipo que tiene que tener la gente o el entorno bajo el cual se está construyendo en la parte ya más social y comunitaria. Entonces ahí detectamos un riesgo también importante y por lo tanto un área importante de oportunidad que también atendimos en su momento. Para cerrar estos tres temas nos encontramos también con un tema transversal que es el de normatividad, ¿no? Actualmente pues nos encontramos con muchas normas, muchas de ellas con áreas de oportunidad, muchas de ellas ya poco vigentes, no actualizadas, y también con un proceso de elaboración y de actualización de normas que es complejo y que es tardado. Entonces, de nada sirve que nosotros vengamos a decirles cómo tienen que comprar mejor si no tienen una norma actualizada, adecuada, que los esté respaldando. Porque nosotros podemos decirles, oye, ya tienes que hacer esto de esta manera, pero pues resulta que yo lo tengo que hacer como la norma me indica, ¿no? Porque ese es mi procedimiento. Entonces, en ese sentido encontramos un área de oportunidad importante para hacer una revisión exhaustiva de las normas que se tienen, tratar de actualizarlas, de mejorarlas, de incluir criterios de sustentabilidad en esas normas y de hacer el proceso también de elaboración y de autorización o liberación de las normas mucho más eficiente. Lo cual, por una parte, pues es una muy buena noticia, porque decir, si ya empezamos con esto, vamos a empezar a darle forma a las normas para que cumpla con todo lo que nosotros estamos esperando que éstas tengan, ¿no? Me gustaría decirles que en cuanto a estos tres temas, muy específicamente, y también el de capital humano que viene, hay entregables específicos con el detalle de cada uno de los hallazgos, la evidencia inclusive de cada uno de los hallazgos.
Todos estos fueron entregados en su momento y ahí pueden contar con incluso evidencia fotográfica, documental, metodologías, bajo lo cual todo fue medido, todo fue documentado y pudimos entonces en consecuencia emitir una opinión al respecto. Por último, el tema de capital humano, que es transversal, que yo les decía, en cuanto a la capacitación, concientización, comunicación con la gente. También tuvimos hallazgos muy particulares que Ale nos va a platicar. Bueno, pues buenas tardes. Como se ha mencionado, el equipo de capital humano, pues nuestro foco fue la gente. Y nosotros estábamos organizados en diferentes equipos. Teníamos que llegar a la gente a través de diferentes formas, a través de comunicación, a través de capacitación, a través de liderazgo, tanto formal como informal. Y bueno, dentro de los hallazgos, y es el principal, cuando llegamos en enero, las entrevistas que tuvimos con los funcionarios y parte de sus equipos, pues fue una grata sorpresa, porque nuestro principal hallazgo es que había mucha disposición. La gente a todos los niveles estaba entusiasmada por el proyecto. Había áreas de oportunidad, había poca comunicación de él, no había medios formales a lo mejor para comunicarlo, los hábitos, los comportamientos y las conductas pues no estaban del todo alineadas a lo que se pretendía con este proyecto, pero bueno, al haber gran interés y disposición pues fue un gran avance. Como mencionaba, los funcionarios estaban muy entusiasmados, querían participar, nos decían, nosotros estamos con ustedes, pero no contaban con herramientas para poder hacer esto posible o para involucrar también a los colaboradores. También en temas de capacitación, bueno, era un tema muy importante, pero en ese momento todavía no formaba parte de la currícula del Senado que tuvieran cursos referentes a este tema. También había falta de conocimiento sobre la percepción de los colaboradores sobre el proyecto y también no había mediciones como del nivel de compromiso. Todos decían, sí, qué padre, yo quiero participar, pero no había mediciones reales, ¿no? De qué tanto quieren participar, qué tanto los podemos involucrar. Entonces, bueno, como mencioné, nuestro principal hallazgo es el gran interés que tenían las personas y, bueno, como se ha mencionado, hubo muchas actividades que se hicieron, pero pues o hallazgos que se tuvieron, pero bueno, que no se hubiera podido revertir la situación si no hubiera sido por el factor más importante de cualquier organización y como lo es el Senado, que son los colaboradores. Muchas gracias, Ale. Pues con esto terminamos con lo que son los hallazgos, ¿no? Ya teníamos hallazgos muy puntuales en cada una de las áreas, áreas de oportunidad identificadas y lo que proseguía era hacer el plan de acción, ¿no? Decir, bueno, pues ya sabemos que existen estas áreas de oportunidad, vamos a hacer un plan de acción. ¿Cómo hicimos este plan de acción? A muy grandes rasgos, identificamos 320 acciones que tenían que ser puntuales para cada uno de los temas identificados. Después hubo un ejercicio de priorización. Nos sentamos con el equipo del Senado para definir, bueno, qué se podía y qué no se podía hacer, en base al impacto, en base al número de recursos que se requerían, en base a al costo, obviamente, del proyecto y en base a los resultados, si podían o no ser inmediatos, a mediano o a largo plazo. Así es como de estas 320 acciones, llegamos a un total de 125 acciones, priorizadas en base a la materialidad, en base a estos criterios que les estoy diciendo. Estas 125 acciones, que también están en los entregables correspondientes, son las que se van a trabajar en el Senado de aquí al 2018. Y de estas 125 definimos pues cuáles vamos a hacer en un plazo inmediato, ¿qué quiere decir? En este año que estamos cerrando el día de hoy y como parte del alcance del proyecto que estamos entregando también el día de hoy. Estas acciones identificadas para estos primeros meses fueron 46 acciones que llevan un excelente avance, muchas de ellas ya fueron concluidas y también hay un reporte muy puntual acerca de qué se hizo y cómo, ¿de acuerdo? Dentro de las acciones concretadas que les vamos a platicar, vamos a mencionarlas como que en forma muy breve. Les repito, ustedes pueden encontrar el detalle, pero sí han sido muchas y me gustaría nada más enlistarlas para platicarles. Cada una de las áreas que participó tiene sus propias acciones alcanzadas. Por parte de sustentabilidad, realizamos, de acuerdo a la metodología internacional,
el estudio de materialidad para el Senado, identificamos los temas relevantes para el Senado, ¿no? En segundo lugar, hicimos el análisis de madurez de Deloitte para el Senado y las acciones de mejora para mejorar o alcanzar el nivel de madurez del Senado que puede alcanzar. De esto les voy a platicar más adelante. Hicimos una medición de impacto ambiental, ¿no? Ustedes pueden saber ahorita hay muchas organizaciones públicas y privadas que emiten un informe de sustentabilidad y son transparentes y publican sus impactos ambientales. Hoy el Senado ya los tiene, ya los conoce, no solamente en cuanto a cuál es su impacto ambiental, cuál es su huella de carbono, cuánto consume de energía y cuál es el plan de reducción para el tema de energía, sino también toda la parte de residuos. Documentamos el proceso de adquisiciones con un proceso de mejora continua, de manera que podamos comprar mejores productos en menores cantidades o cantidades adecuadas, porque nunca debemos olvidar que debemos de comprar ni más ni menos de lo que necesitamos. Entonces tenemos que comprar mejores productos en cantidades adecuadas, a mejores proveedores o proveedores adecuados, tenemos que hacer un uso responsable y tenemos que hacer un desecho responsable. Todo ese proceso quedó documentado. Se actualizó el Código de Ética para empleados y se creó el Código de Ética para proveedores. Ya los proveedores tienen que firmar un Código de Ética para trabajar con el Senado y comprometerse a temas sociales, a temas ambientales, a temas de transparencia para ser un proveedor del Senado. Hicimos un catálogo de aparatos electrónicos y de tecnología, mapeamos todo lo que había, como les decía yo, de cafeteras, de multifuncionales, de servidores, de impresoras, de computadoras. Hicimos digamos, una medición inicial y una distribución ideal de estos productos y de estos productos también de tecnología, de manera que la gente pudiera contar con ellos para operar, pero que no hubiera un exceso en la cantidad de estos productos. Identificamos consumos actuales y hicimos una propuesta de selección de productos tipo, especialmente aquellos de papelería y de cafeterías, ¿no? Se compran muchos productos de papelería, una gran cantidad una gran variedad de productos. Lápices se compran a lo mejor no un tipo de lápiz, sino 25 tipos de lápices, 25 tipos de test, 25 tipos de… Entonces, bueno, pues esos consumos en realidad podemos mejorarlos de una manera muy importante, ¿no? Es decir, bueno, pues en temas como cafeterías y papelerías vamos a empezar ahí para ser mucho más responsables en la cantidad y en la variedad de los productos que se están adquiriendo. En temas de seguridad hicimos recomendaciones de seguridad en los puntos de acceso, en temas de movilidad dentro del inmueble y seguridad de higiene en lugares de trabajo. También entregamos un plan de reubicación de espacios de trabajo y lugares de usos múltiples y colectivos, cómo podíamos aprovechar mejor las salas, cómo podríamos reubicar quizás a la gente que está en los sótanos, que tiene algunos temas de mejora o algunas áreas de oportunidad en sus lugares, y también incluyendo obviamente el tema de movilidad, ¿no? Que el movimiento de la gente sea más eficiente, que no tarde tanto en llegar al piso 14 porque tiene una sesión y porque a lo mejor los elevadores están saturados y le toma mucho tiempo llegar, ¿no? Y tienen que usar el de servicio, etcétera, cosa que nos tocó vivir en los meses que estuvimos aquí. En cuanto a tecnología y en conjunto con el proyecto de Senado Digital, trabajamos mucho con Lalo en el tema de selección de equipos, compremos mejores equipos, actualicemos los esquemas de configuración y también la donación o desecho responsable de los recursos. A veces creemos que lo más cómodo cuando ya no sirve una computadora o un servidor es donarla, ¿no? Pero a veces no es lo mejor. A veces donarla lo único que va a hacer es trasladar un problema y un costo alto a un tercero, que va a tener que hacerse cargo de su mantenimiento, que va a pagar cuentas de luz más caras porque consume mucha energía ese equipo y que finalmente lo va a tirar a la basura y ese equipo nosotros lo compramos. Entonces es lo que decíamos de cómo desde que compramos algo tenemos que ser responsables de su residuo. Entonces habrá equipos que bajo ciertos criterios y ciertas condiciones se podrán donar, habrá equipos que no y tendrá que haber un proveedor que se encargue del desecho responsable de estos equipos. ¿Qué quiere decir eso? Ahora sí que despedazarlos y utilizar o reciclar cada una de las partes para crear nuevos productos y que también tengan esos productos criterios sustentables.
Se instalaron los bebederos, se instaló las exposiciones en el plan de la Galería Abierta de Plan de Guadalupe y las áreas comunes internas, y también se automatizaron algunos servicios de recursos humanos. Esa también era un área importante, que el área de recursos humanos tenga un proceso automatizado que genere no solamente ahorros en tiempos y en recursos, sino que también sea mucho más eficiente en dar respuesta a la gente acerca de sus solicitudes o de sus condiciones, ¿no? En riesgo contractual, ¿cuáles fueron las acciones que se concretaron? Perdón, en construcción, Luis. ¿Cuáles fueron las acciones que se concretaron? Gracias. Bueno, derivado de los hallazgos que ya presenté previamente y de las acciones que se presentaron, el Senado tomó la iniciativa de realizar acciones inmediatas y muy tangibles para todos ustedes, las cuales podemos ver en las instalaciones y que ya fueron realizadas en estos meses previos. Por ejemplo, se hizo el arreglo de las fugas de las tuberías y de los muebles, y esto ha causado que los malos olores que ya mencioné previamente se redujeran. Algo que también se instaló en el área de terrazas fueron las velarias y los muros verdes, que ustedes todos conocen. También se creó un plan de áreas verdes interior. Dentro del edificio se propuso diferentes tipos de plantas y diferentes espacios donde podrían tener un poco más de árboles, arbustos, para poder tener áreas verdes dentro del Senado. Y también se propuso un área externa para poder adoptar el parque de Luis Pasteur, que se encuentra sobre la Avenida Reforma. Esa es alguna de las propuestas que hemos entregado. También, bueno, respecto al ahorro de energía, se hicieron dos acciones principales, las cuales se cambiaron los focos que tenían mayor consumo. Se cambiaron hasta el momento 206 focos por focos LED, los cuales tienen un consumo menor. Y también se instalaron apagadores en diferentes oficinas y diferentes áreas del Senado, en donde muchas veces los focos permanecían prendidos durante 24 horas. Entonces, al instalar apagadores, eso también causa disminución del consumo de energía. Otras acciones que se realizaron se establecieron nuevas áreas de puntos de seguridad, y como ustedes todos saben, los accesos también se han cambiado por temas de seguridad. Y también se propuso unas normas, como mencionó Rocío, importantes para poder seguir creando, para poder se sugirieron normas de obra pública, ¿no? Para poder que en todas las remodelaciones futuras y que en todas las futuras construcciones se sigan estas normas y sean sustentables, ¿no? Y como también saben, también se instalaron electrolineras para toda la gente que usa automóviles eléctricos. Ahí es muy importante el plan de áreas verdes para puntualizar un poco en lo que menciona Luis. Bueno, pues definitivamente hay oportunidad de los árboles que se pueden tener en el Senado, no solamente del tipo de árbol, sino de la localización o ubicación de los árboles, y también con el mantenimiento adecuado, sino que encontramos también una posibilidad del Senado de contribuir al medio ambiente hacia la comunidad a través, pues, de la adopción y del mejoramiento del Parque Luis Pasteur, ¿no? Porque, bueno, pues finalmente creemos que es una forma de impactar también hacia la comunidad. A veces las empresas, las organizaciones, cuando no tienen capacidad de gestión de temas ambientales dentro de sí mismas, tienen que extenderse hacia afuera, porque finalmente el beneficio es para el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos también un plan muy puntual de árboles y plantas que se podrían estar instalando en el Parque Luis Pasteur, para que también sea un pulmón y para que también sea un área verde que no solamente impacta a quienes están dentro del Senado, sino también a quienes están fuera, ¿no? Por parte de riesgo contractual. Gracias. Por la parte de riesgo contractual y derivado también de los hallazgos que mencionábamos hace un momento, pues bueno, hay tres acciones muy puntuales. La primera es el plan de mejora para contratos actuales y los nuevos. Ya está mucho más robusto el proceso.
También los parámetros para la selección de estos proveedores y la renovación de proveedores, también ya tenemos un plan y unos parámetros más robustos, más concretos, más pragmáticos, por supuesto para que abonen a ustedes el día a día. Y como tercero está el sistema del diseño de todo este ambiente que está partiendo en esta diapositiva. Estamos mencionando, son 5 grandes pilares que tenemos. Una es la identificación correcta de los proveedores, otra es la selección de estos de los proveedores, y a nivel proceso, yo que también por temas de la misma transparencia, por los temas de las mismas cargas de trabajo que ustedes tienen, y también a nivel de riesgo y la clasificación de riesgo que se tiene en sus proveedores, creo que es muy importante que ustedes supieran cuánta dependencia hay en estos proveedores que les dan a nivel mantenimiento o servicios. Creo que esta clasificación y esta matriz de riesgo es claro para ustedes, que ustedes tengan esta visibilidad, qué tanta dependencia en caso de que no existe, y que en caso de que no se presente un proveedor, bueno, si hay otras oportunidades y otros proveedores. También por la parte de relación contractual, obviamente a nivel clausulado está mucho más robusto, a nivel clausulado están ya, pues obviamente estamos partiendo de que ustedes deben de operar, y nuevamente menciono que ustedes asumen que hay a nivel clausulado están cumpliendo. Bueno, hay un tema de seguimiento, y en función a la evaluación y la auditoría, este seguimiento de evaluación de auditoría se va a estar dando frecuentemente. Ya hay una calificación de estos proveedores, ya hay una calificación y un nivel de riesgo medido, y también el seguimiento y el plan de mejora continua. Este es un plan de mejora continua que se da por cada uno de estos proveedores. Es a nivel proceso. Son el capítulo de riesgo contractual y son las acciones más concretas que tenemos hasta el momento. Gracias. Al final lo que buscamos es eso, ¿no? Identificar a mejores proveedores, comprar mejores productos y tener contratos mucho más robustos y vigilados con ellos, ¿no? De manera que podamos evitarnos o por lo menos mitigar riesgos desde un principio. De capital humano, Ale, nos platicas que… Bueno, ¿se acuerdan que al principio les conté que estábamos organizados en equipos? Capacitación, comunicación y liderazgo. Ustedes, aprovechando la audiencia, ¿ustedes qué vieron? ¿Ustedes a qué tuvieron acceso? ¿Nadie vio nada? ¿A qué? ¿Comunicación? ¿Qué vieron de comunicación? Ok, la difusión de diferentes medios. Tuvimos 8 medios sustentables. No les podemos decir, no impriman en papel o impriman de los dos lados y darles un papel diciéndolos eso, ¿no? Teníamos que buscar formas sustentables de poder comunicar. Con el apoyo de tecnología y del área de comunicación social, se pudieron habilitar un espacio en la intranet, donde está, bueno, toda la información del proyecto. Esta está habilitada. Si alguien tiene alguna duda o quiere consultar, pueden recurrir a ella. En total fueron más de 57 piezas de comunicación que se activaron a través del correo electrónico, a través de Zapar. No sé si algunos vieron los códigos que se mandaban, como una Z, y ahí se cargaban y había información. A través de videos sustentables que también se estuvieron enviando. También en el correo electrónico ustedes recibieron tips sustentables de cómo pueden llevarlo a su área. Uno de los resultados que para nosotros fue muy grato fue que en las diferentes interacciones que tuvimos nos comentaban, es que esto que ahorita estoy haciendo en el Senado también me lo estoy llevando a mi casa, ¿no? O sea, también esas cosas ya las estoy cuidando en mi casa. Entonces, bueno, pues el objetivo del proyecto va más allá de aquí. Entonces, bueno, en temas de comunicación, eso es a grandes rasgos. ¿Qué otras acciones vieron? ¿Sí? Exactamente, stickers, ¿no? O sea, para crear un poquito de conciencia. Si yo llego y les digo, ya no impriman, van a decir, ay, pues ella, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué me dice que no impriman? Pero cuando ya hay una sensibilización previa, cuando les contamos cuántos arbolitos se mueren por imprimir una hoja, cuántos cartuchos se utilizan, entonces cambiamos como nuestro chip. Y entonces ya digo, no, pues entonces sí hago el cambio, ya no porque me lo estoy pidiendo, sino porque ya estoy sensibilizada y es que me empiezo a involucrar. Muchas gracias. En temas de capacitación, algunos de ustedes, hay muchas caras conocidas aquí, ¿en qué capacitaciones participaron? Agentes de cambio, ok.
Eso se liga al liderazgo. ¿Qué más? Hubo 3 talleres de sustentabilidad. Algo muy importante era homologar los conceptos o los criterios que se tenían. O sea, como había mencionado Rocío, la gente pensaba que sustentabilidad era medio ambiente, ¿no? Era todo verde, en cambio la sustentabilidad va más allá. Entonces lo que se buscó era homologar estos conceptos con el apoyo de SECAF, Anuar, SAC, Mónica, y la idea de esto es que, bueno, asistieron más de 300 personas, pero bueno, la idea es que esto pueda continuar para personas que se integren, para personas que no pudieron ir en esos 3 días que se impartieron los talleres. También en capacitación tuvimos lo que fue la habilitación de la red de patrocinio, que son los líderes formales, y como bien mencionaban allá, también tuvimos lo que fue la habilitación de la red de agentes de cambio, promotores de sustentabilidad. Y esto me permite ligarlo a los temas de liderazgo, otro de los equipos que mencionaba. Por mucho que queramos hacer y que los líderes nos digan, necesitamos la gente, ¿no? O sea, el cambio organizacional va a depender realmente del cambio individual de las personas. Entonces, echamos mano de líderes que también hay en la organización, a lo mejor líderes informales, y con ellos se construyó una red de agentes de cambio. Déjenme decirles que nuestra experiencia en proyectos similares, las redes de agentes de cambio cuesta trabajo que empiecen y que se mantengan y que envíen sus reportes. Aquí fue otra de las sorpresas, que realmente los más de 40 agentes de cambio que se capacitaron, participaron, se involucraron. Y esto no solamente terminó siendo una red para el proyecto de Senado Sustentable, sino esta red fue más allá, ya se convirtió en una red institucional, en la que más adelante se podrán ir integrando personas y porque bueno, pues la utilidad y la respuesta que hubo de la gente fue mucha. Parte de esas respuestas se hicieron encuestas, algunos de ustedes habrán contestado encuestas, se lanzaron 2 a través de intranet, de correo electrónico, y tuvimos una participación de más de 395 personas, que realmente es un porcentaje alto. Y bueno, esto nos permitió ver cómo estaba la gente, qué tanto conocía del proyecto, qué acciones de mitigación necesitábamos tomar para que la gente realmente se volviera parte del Senado. Entonces, bueno, estas son nuestras acciones. Cuando nosotros movemos gente o cuando la gente ya responde a este cambio, es muy importante mantenerlo. Es mucho más difícil que dejemos todo y después queramos retomarlo. En cambio, esto es un trabajo de continuidad. Los agentes probablemente van a seguir recibiendo kits, que les pedimos que sigan comunicando y llevando a las áreas de la manera que lo hicieron. Entonces, esto no es nada más estos 10 meses que estuvimos aquí nosotros. Esto es algo que debemos hacer para que esos hábitos, esas conductas que fuimos modificando realmente puedan convertirse en una cultura dentro de esta institución. Gracias, Ale. Solamente para cerrar con el tema de acciones concretadas, quiero tocar 2 temas básicos que fueron de medición y platicarles cómo estamos en números. El primero de ellos fue el análisis de madurez que desarrolló Deloitte a nivel internacional en sustentabilidad. Este análisis nos mide 5 temas importantes: lugar de trabajo, equipo de trabajo, los servicios, las funciones y procedimientos y el gobierno corporativo de la organización. Cada uno de estos criterios evaluados tiene subcriterios y una serie de puntos que lo conforman. Y cuando los evaluamos de acuerdo a la evidencia que recibimos, podemos medir el nivel de madurez de una organización. ¿En qué está basado este estudio? En mejores prácticas nacionales e internacionales de sustentabilidad, en la guía de Global Reporting Initiative, esa es la metodología para medir temas de sustentabilidad, en una organización líder en sustentabilidad que se llama Verdantix, que es una organización global sin fines de lucro que genera muchos papeles, mucha información en cuanto a sustentabilidad, en el índice sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores y las empresas que lo conforman, en los criterios de las calificadoras que evalúan a estas empresas y en el Dow Jones Sustainability Index. ¿Cuáles son las calificaciones posibles para decirles? Pues una empresa puede ser, o una organización puede estar en un nivel de seguidor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues es un poco reactiva, ¿no? Lo que hace el otro, lo hago yo. Esto me gusta, se lo copio, ¿no?
También hay un nivel de madurez que es un segundo nivel. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues yo ya puedo anticipar cambios y problemas, va más allá del tema reactivo y tengo una estrategia clara, ¿no? El líder también tiene una gestión integral de iniciativas, va más adelante de la mayoría de las organizaciones y finalmente el innovador, que es pues el menos común de todos, es aquel que marca la pauta, transforma, ¿no? Transforma el contexto, transforma las iniciativas, busca formas nuevas de hacer las cosas, etcétera. ¿Cómo salió el Senado en temas de madurez? Bueno, pues en el tema del lugar de trabajo, como ustedes lo podrán ver, estamos en un nivel de seguidor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues estamos siendo reactivos a cosas o a iniciativas que otras organizaciones están haciendo. Si nos ponemos en la gráfica, la barra inferior es cómo está el Senado y el puntito que vamos a ver arriba es hasta dónde podría llegar el Senado, ¿no? ¿Qué nivel podría alcanzar el Senado? Si implementa estas acciones que nosotros dejamos, estas 125 acciones, si estas 125 acciones quedan implementadas, con lo correspondiente a cada uno de los ámbitos, a dónde podríamos llegar. Y entonces vemos que en lugar de trabajo, estamos en una calificación a lo mejor de 0.75, pero podríamos alcanzar fácilmente el 2.25. En equipo de trabajo tenemos una calificación de 0.8, pero podríamos llegar prácticamente a 2 puntos. En servicios igual, en funciones y procedimientos también estamos en un nivel de seguidor. En el tema de gobierno corporativo, ¿a qué nos referimos con eso? Les decía yo a todo el tema de normatividad, ética, etcétera. También estamos en un nivel bajo, quizás es el más bajo que encontramos, pero es donde mayor cambio podemos hacer, donde mayor avance podemos hacer y donde mayor área de oportunidad podemos tener. La calificación total del Senado en el análisis de madurez es de 0.75, con lo cual es un nivel de seguidor. Esa no es una muy buena noticia, pero la buena noticia es que podemos llegar a un nivel de madurez de aquí al 2018 si se implementan las acciones que están pendientes. El segundo punto es el tema de la huella ambiental del Senado y de la huella de carbono del Senado. Para platicarles brevemente, los gases efecto invernadero son los que nos marcan la pauta o los que nos dan la medición de la huella ambiental de la huella de carbono de una organización. Cualquier cosa que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, tiene consecuencias y tiene consecuencias para el medio ambiente. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es medir qué consecuencias estamos teniendo para cambiar nuestro comportamiento, ya sea a nivel personal o a nivel organizacional, y entonces después volver a medir para ver si nuestro impacto al medio ambiente bajó. La huella de carbono del Senado es precisamente eso. ¿Cómo se mide? Bueno, pues hay una metodología internacional de acuerdo al protocolo de Kioto y esta medición va a medir cuáles son los consumos de la organización o de la persona o incluso hasta del evento, se puede medir la huella de carbono de un evento en cuanto al consumo de productos o de servicios que generan efectos de gases invernadero. ¿Qué es esto? Bueno, pues cuando nosotros consumimos gasolina, consumimos electricidad, se liberan partículas al medio ambiente que generan un efecto invernadero en la Tierra, por lo tanto, cuando quieren entrar los rayos de sol, pues entran fácilmente, pero ya no pueden salir. Eso hace que la Tierra se caliente y que vengan desde fenómenos meteorológicos extremos, como los hemos estado viviendo en años pasados, hasta complicaciones también al ecosistema de la Tierra que nosotros estamos justamente provocando. Entonces, la huella de carbono se mide en unidades equivalentes de CO2, o sea, de dióxido de carbono. ¿Cuál es la huella de carbono del Senado? Para medirla utilizamos lo que nosotros llamamos el alcance 1, porque era la información que teníamos en ese momento. El gas LP, medimos el diésel, medimos la gasolina, los refrigerantes. Y para el alcance 1, pues tenemos unas toneladas, 956 toneladas de CO2 equivalente. Si yo les digo eso, a ustedes les va a dar igual porque no saben si está bien o si está mal, si es alto, si es bajo, o cómo están las demás organizaciones. En realidad, ese consumo de alcance 1 es bastante bueno para el Senado. Podríamos decir que incluso podrían estar ustedes abajo del promedio en ese tipo de consumos. En el alcance 2 es donde estamos midiendo la energía eléctrica y ahí es donde viene el problema terrible, ¿no? El consumo de energía eléctrica en el Senado es enorme, gigante. Entonces, punto número 1, su mayor impacto ambiental
está en la luz que ustedes consumen. El mayor impacto ambiental del Senado está en la energía que el Senado consume. Si baja, pues entonces ¿en qué nos tendríamos que enfocar? Pues en la energía, ¿no? ¿De qué caso tiene, vamos a ahorrar un poco en gas, en diésel, en gasolina? Eso es lo que llamamos nosotros materialidad. Pues esos consumos están relativamente bien, relativamente bajos. Entonces, si tenemos identificado el problema, hagamos planes de acción para resolver ese problema o mejorar ese problema. El problema definitivamente es la energía eléctrica. Para darles un rango de comparación o de referencia, bueno, pues el total general de la huella de carbono es de 5.460 toneladas de CO2 equivalente, pues es una forma de medirlo, está un poco técnica, pero ustedes consumen o generan una huella de carbono de 5.460 toneladas de CO2 equivalente. Me van a preguntar, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, para darles una idea, la regulación actual o los criterios actuales a nivel nacional indican que una empresa, una organización, no importa de qué sector sea, que consuma o que genere más de 25.000 toneladas de CO2 equivalente, tiene que presentar un plan de mitigación muy claro para los próximos 5 o 10 años. Bueno, pues si decimos nosotros estamos en 5.000, pero y si el nivel mínimo, digamos, es 25.000 para tener un plan de acción, pues no estamos tan mal. Ahora, ahí la segunda noticia es, esto es solamente reforma 135, no es el alcance de todas las instalaciones del Senado. Entonces, pues podríamos decir, oye, pues no estamos impactando tanto al medio ambiente. Pero cuando empezamos a analizar nuestro consumo de energía, resulta que sí estamos impactando mucho al medio ambiente por esa parte, ¿ok? Entonces, si fuéramos una organización, una mina, un banco, etcétera, y reportamos esto, nos van a decir, oye, pues no llegas a las 25.000 toneladas, pues hasta dentro de 2 años me lo vuelves a reportar. Pero nosotros mismos, y en el tema de eficiencia, tenemos que saber, nuestro consumo de electricidad está impactando fuertemente al medio ambiente y hay que hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué es lo que procede en este sentido? Pues hacer un plan de acción muy concreto y puntual para el tema de energía. Primero, definir alternativas de reducción. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, con lo que tenemos, ¿cómo vamos a consumir menos energía? Y de esas tenemos 16 de 85 acciones, ¿no? Con lo que tenemos ahorita, con los procedimientos, con las acciones, lo primero que tenemos que hacer es bajar nuestro consumo de energía. Eso es lo número 1. Vamos a bajarlo con las instalaciones actuales, con los procedimientos o con las mejoras que podamos hacer. En segundo lugar, bueno, pues ya que lo bajamos tenemos que establecer metas. Oye, pues esta es la meta para el 2017 y tiene que bajar 20% y para el 2018 tiene que bajar otro 20% y sabemos claramente este plan de acción, cómo lo vamos a hacer, qué acciones que nosotros sugerimos están encaminadas completamente a la reducción de la energía eléctrica, ¿no? Y algunas de ellas ya fueron alcanzadas, ya fueron concluidas, algunas como están en proceso, como los cambios de focos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, primero es, ya lo tengo claro, este es mi consumo de energía, este es mi impacto, esta es mi huella de carbono. Ahora, ¿cómo la bajo? ¿Qué acciones están encaminadas a bajarla? Y hacer un plan de acción muy concreto. Siguiente es ya buscar alternativas de energía renovable. Al principio nos decían, oigan, paneles o qué alternativas hay. También entregamos un estudio de energías renovables para el Senado, cuáles son viables y cuáles no. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de contratar o conseguir alternativas de energía renovable es acotarnos a lo nuestro y reducir lo que tenemos, que hay muchas áreas de oportunidad de reducción. Y finalmente lo que hace una organización es, una vez que ya agotó las medidas internas, las fuentes alternas de energía renovable, a veces piensa en planes de mitigación, que quiere decir cómo a través de bonos de carbono o de impactos sociales como ambientales, pues yo puedo lograr una reducción que me cuente a mí como organización. Pero eso ya lo estaríamos viendo para más allá del 2018, porque lo que nos toma ahorita o lo que nos ocupa ahorita es reducir internamente de acuerdo a lo que tenemos. ¿Sí? Estos otros datos también son importantes. ¿Qué quiere decir? Bueno, dentro de todos los consumos que nosotros medimos, me gustaría traer a su atención estos que nos llamaron la atención y que creo que son importantes para compartir con ustedes.
En energía eléctrica, el consumo es de 9.834 megawatts por hora. ¿Esto es mucho o es poco? Estamos midiendo la de la sede Reforma 135, 9.834. Aproximadamente hay 300 personas trabajando aquí. En Deloitte somos casi 6.000 personas y nuestro consumo de electricidad es de 2.508. O sea, es menos de la tercera parte, ¿ok? Si ustedes van a las empresas que publican su información de consumos, por ejemplo, Bancomer está en aproximadamente 3.000, el Senado está en 9.000 y estamos hablando de bancos y de organizaciones grandes, importantes. En Deloitte, por ejemplo, estamos contando a casi 6.000 personas en 17 oficinas o instalaciones en toda la República. Entonces, bueno, la verdad es que son casi 10 millones de kilowatts por hora lo que está consumiendo el Senado y un área importantísima de mejora para ustedes, ¿ok? En gasolina también es un consumo quizás alto para el tipo y el número de vehículos que tienen y para ahí habrá que también implementar algunas medidas que ya fueron sugeridas. Otro tema interesante o medición interesante, el papel bond para impresión. Este año en 2015 se compraron 28.140.500 hojas de papel. Y eso es solamente para la operación del Senado y no se está contando esta área especial del centro copiado, impresión, libros, etcétera. No se está contando esa parte, solamente es el consumo diario de las personas que trabajan en el Senado. Son 28 millones de hojas. Si ustedes dicen si son muchas o pocas, la verdad es que 12.000 hojas es lo que toma un árbol adulto o en lo que se convierte un árbol adulto de 30 o 40 años. Si hacemos la cuenta, pues serían 2.400 árboles los que se consume el Senado en un año. Y eso, pues tradúzcanlo a cada persona. Cada persona estaría consumiendo o utilizando, sí, les repito, solamente lo que se adquirió de hojas, papel bond, aproximadamente unas 10.000 hojas al año por persona, lo cual, créanme que es sumamente alto. Y eso es, pues casi cada quien se está haciendo responsable de un árbol, ¿no? O sea, cada quien se está acabando un árbol en un año. Entonces, ese tipo de cosas son las que a veces cuando vemos la medición inicial no nos damos cuenta de la dimensión, pero es un área de oportunidad muy importante. Agua embotellada, ya vimos lo de los bebederos, pero solamente de botellitas de 355 mililitros se compraron 600,000. Y además 213 toneladas de agua embotellada de los garrafones, ¿no? Y eso no estamos contando otro tipo de botellitas. Entonces, bueno, pues también había un área de oportunidad que en su momento ya se atendió. En temas de papelería y estaciones de café, 177 productos de insumo mensual, o sea, como les decía yo, lápiz de un color, de otro color, de otro color, de una marca, de otra marca, de otra marca, plumones de esta marca, de esta marca, de esta marca, post-its morado, porque a uno le gusta el morado y pide el morado. Entonces, de pronto sí, demasiados productos y que en realidad no son necesarios para la operación del Senado. Y ahí sí quiero ser muy puntual, que el estudio está viendo lo que es necesario. Yo necesito un lápiz para hacer mi trabajo, voy a tener mi lápiz, pero no necesariamente tiene que ser el lápiz marca ABC, que es el que yo quiero y me gusta, porque entonces eso genera también cargas en procesos, ineficiencias administrativas, tardanza en el suministro para que me den a mí mi lápiz, etcétera. Entonces, todas esas cosas son las que se tienen que mejorar, ¿no? Estos son consumos que pues sí lo queríamos decir porque sí son importantes y que también van a ser parte muy importante de las campañas y del proceso de comunicación que viene más adelante. Los logros. Hoy el Senado comprende el concepto de sustentabilidad, sabe que es más que el medio ambiente. Hoy el Senado tiene claros los temas relevantes sobre los cuales tiene que trabajar. Hoy el Senado conoce su impacto ambiental y cómo lo va a poder reducir. Hoy el Senado tiene objetivos claros y planes de acción para alcanzar estos objetivos. Hoy el Senado está trabajando
para comprar mejores productos, utilizarlos efectivamente y responsabilizarse de los residuos que generan estas adquisiciones o compras. Hoy el Senado también podemos decir que cuenta con canales de comunicación y de concientización, con colaboradores sensibilizados y con mucho interés de participar efectivamente. El Senado hoy ha adaptado conductas y hábitos sustentables, mucho más rápido y mucho más eficientemente que muchas de las organizaciones. Hoy el Senado tiene un genuino interés por adaptar y replicar el proyecto de Senado Sustentable hacia otras sedes. Este fue un proyecto, de alguna manera, que se estaba piloteando para poder ser replicado en otras sedes. Y existe un interés importante para que así sea, no solamente por el equipo que lidera este proyecto por parte del Senado, sino por toda la gente, porque fue un tema que nos fue preguntado mucho. Pues sí, hay un plan para replicar este proyecto a las otras sedes. Hoy el Senado ha identificado riesgos y ha elaborado planes de mitigación para estos riesgos. Hoy el Senado dispone de un modelo para implementar el sistema integral de proveedores, todo lo que hablábamos de las compras. Y hoy el Senado reconoce que no solamente hay que hacer las cosas, hay que revisarlas, hay que depurarlas, hay que mejorarlas, hay que tener la normatividad que las respalde y también hay que reportarlas y ser transparentes con la rendición de cuentas, ¿no? Yo creo que en ese sentido estos logros son muchos y son obviamente no atribuibles a Deloitte, sino al equipo del Senado que ha estado tan involucrado, tan interesado y obviamente todos los colaboradores, los agentes de cambio y quienes han hecho que esto de verdad dé estos resultados. Para terminar solamente, hay acciones a realizar que están pendientes, que se harán en el 2017 y que se harán en el 2018. Muy importante trabajar sobre la normatividad para tener una base o unas reglas de juego que nos permitan hacer los cambios que estamos sugiriendo. Y bueno, pues cada una de las áreas estamos trabajando en cuáles son los temas que vienen y las acciones que vienen. Por temas de tiempo no me gustaría detenerme mucho en esto, pero dejamos también claro reporte de lo que viene para el próximo año y de lo que debería de ser implementado o realizado en el 2018. ¿Qué es lo que creemos? Bueno, que hay un momento muy bueno hoy en el Senado. La gente conoce, la gente está enganchada con este proyecto, hay que aprovecharlo. Este es un proyecto que no termina hoy, no porque el proyecto con Deloitte haya concluido, el proyecto de Senado, el Senado ya es sustentable. Esto es la sustentabilidad de una organización, es un proceso de mejora continua que nunca jamás termina. Es responsabilidad de todos el que esto vaya siendo verdaderamente cada año mejor que el anterior. Es responsabilidad de todos el vigilarnos nuestras conductas, el vigilar y revisar las de los demás para que se puedan alcanzar los objetivos que en su momento hemos planeado. Y también pues crear no solamente el contexto, el ambiente, las reglas, sino también ese comportamiento más allá de las instalaciones del Senado. Que se traduzca esto en nuestra casa, que se traduzca en la calle cuando estamos comprando, que estamos comprando, que se traduzca en la educación de nuestros hijos y así es como se generan los grandes cambios. Me parece que los objetivos iniciales del proyecto se cumplieron, que hay muchas cosas por hacer, pero también hay muchas que ya se alcanzaron. Y para terminar, solamente agradecer a todo el equipo del Senado, especialmente a Rubén, a Paco, a Cristina, a Jacobo, a todos los que estuvieron con nosotros, toda la lata que les dimos, a todos los agentes de cambio, a ustedes por haber venido a mis presentaciones. Muchas gracias a todos. Y concluyo con una frase de Winston Churchill que dice: el precio de la grandeza se llama responsabilidad. El Senado es una organización grande y tiene que ser responsable. Y los invito a todos a ser parte de este esfuerzo. Muchas gracias. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer muy en serio el apoyo que nos ha dado la empresa Deloitte, a Rocío, a todo el equipo de trabajo. La verdad es que ha sido un proyecto de un año jaloneado con algún nivel de conflicto, como todos los proyectos que de inicio se plantean en una organización.
Sin embargo, gradualmente se logró la madurez del proyecto y ustedes están escuchando los resultados. La metodología, la seriedad, el empeño de la empresa nos ha permitido tener una guía adecuada. El esfuerzo de las realizaciones que aquí se enumeran son un esfuerzo conjunto donde particularmente ustedes han tenido un trabajo notable que el Senado reconoce y que finalmente habrá de redundar en beneficio de nuestro propio quehacer. Muchas gracias al equipo de Deloitte. Tenemos ya muy claro un reto importante por delante. Hay mucho trabajo que hacer, pero ya sabemos por dónde llevarlo a cabo. Seguramente en el curso de los años siguientes, con este diagnóstico, con estas aportaciones, con esta guía, con el nivel de madurez que tenemos identificado, podremos llegar a conseguir resultados importantes. No es menor el esfuerzo, se va dando cotidianamente, se realiza en tiempos en los que tenemos las tareas adicionales que constituyen operar, de manera que tiene un gran mérito lo que aquí se ha logrado, no solo en términos de llegar a la conclusión, curiosamente la conclusión del inicio de un proceso de maduración que el Senado habrá de alcanzar, sino justamente en la toma de conciencia, que es lo que nos va a permitir trascender el momento en el que estamos. Hay un gran esfuerzo de parte de todos y es verdaderamente destacable el corto tiempo en el que hemos logrado, en el que ustedes han logrado llegar a este nivel de análisis y de diagnóstico, pero también de realización de acciones concretas, que seguramente con su apoyo continuaremos en los años por venir. Es muy importante destacar el compromiso que ha tenido las diferentes presidencias de la mesa directiva en este proyecto. El secretario Figueroa sin duda ha impulsado este trabajo, pero destaca sobre ello el esfuerzo de las áreas. Insisto que combinando el tiempo de operación con todas estas reuniones, estos diagnósticos no hubieran sido posibles sin la información que ustedes proporcionan, sin las reuniones de trabajo que se tuvieron, el reconocimiento abierto a ese esfuerzo. Muchísimas gracias. Tenemos un reto importante, pero la certeza de que lo vamos a poder cumplir. Muchas gracias, Deloitte. Muchísimas gracias, Rocío. Y muchas gracias al licenciado Rubén Jara, coordinador técnico de la Secretaría General de Servicios Administrativos. Y es así como damos por concluido este foro hacia un Senado sustentable.